Cuando los trabajadores abrieron el sótano de la tranquila villa de vacaciones de la reina Camila, esperaban encontrar botellas de vino antiguas, cajas polvorientas o muebles olvidados. Sin embargo, lo que descubrieron no era algo que nadie pudiera haber imaginado. El aire estaba denso, el silencio pesado, y cada paso hacia el fondo parecía susurrar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Uno de los hombres se detuvo, murmurando: «Esto no debería estar aquí». Lo que comenzó como una tarea simple pronto se convirtió en un hallazgo que sacudió a todos y dejó preguntas que nadie se atrevía a responder. Acompáñanos a explorar los detalles del sótano, los susurros bajo la villa. La villa se erguía con una serenidad majestuosa, descansando en el campo como un cuadro olvidado. Los rayos del sol acariciaban sus paredes con tonos dorados, mientras los jardines exteriores se mecían suavemente con la brisa. Las rosas, salvajes y libres, se inclinaban hacia la luz como buscando calor. Pájaros surcaban el cielo con movimientos lentos, sus gritos agudos pero lejanos, y el aire traía la mezcla de sal marina y lavanda floreciente. Era un lugar que parecía destinado a la paz eterna, pero bajo todo ese encanto se escondía una parte de la villa de la que nadie hablaba. Debajo de las risas del jardín y el zumbido de las abejas, había una puerta cerrada al lado de la casa, su madera hinchada por los años. Esa puerta daba al sótano, un espacio intocado durante años, evitado por las personas sin saber realmente por qué. La villa misma permanecía silenciosa largos periodos, cerrada a la mayoría de los visitantes. Solo en ocasiones raras alguien se acercaba lo suficiente como para notar el tirador de hierro de esa puerta. Los lugareños que pasaban comentaban que la casa estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa, como si guardara secretos propios. Llegó el día en que el silencio ya no pudo proteger lo que estaba oculto. Tormentas habían azotado la costa la semana anterior, sacudiendo las paredes de la villa y anegando los caminos del jardín. Se ordenaron reparaciones y con ellas llegaron los trabajadores, hombres encargados de inspeccionar cada rincón de la casa, incluso las partes abandonadas durante mucho tiempo. Nadie quería abrir el sótano. Ninguno lo dijo directamente, pero la duda flotaba en el aire como humo. La puerta estaba hinchada, la cerradura oxidada. Cuando finalmente la forzaron, el sonido fue agudo, metal contra metal, seguido de un crujido que pareció hacer llorar a la villa misma. El primer aliento que emergió de la oscuridad era pesado, húmedo y agrio. Se adhería a sus gargantas y traía el olor de la tierra, abandonada demasiado tiempo a la sombra. El polvo se elevó en nubes al cruzar el umbral, atrapando la luz como ceniza flotante. Uno de los hombres tosió y murmuró: «Este lugar no se ha abierto en años». Los demás permanecieron en silencio, con las linternas temblando en sus manos, mirando al abismo de la escalera. Los peldaños de madera descendían estrechos y empinados, desgastados por el tiempo, pero todavía firmes. Las sombras se pegaban a ellos como una barrera, negándose a revelar lo que había más abajo. Por un instante, nadie se movió. El silencio parecía volverse más pesado con cada latido. Al fin, uno de los hombres dio un paso lento, linterna levantada. Los demás lo siguieron, rígidos y cautelosos como si el aire en sí tuviera peso. El olor a podredumbre se intensificó a medida que descendían. Las linternas iluminaban un polvo tan denso que cubría las paredes, telarañas enredadas como cortinas que se movían con el más mínimo aire. El goteo de agua resonaba en algún lugar, cada gota cortando el silencio. Las paredes estaban marcadas con manchas de humedad, pintura desprendida y yeso quebrado, dejando cicatrices a lo largo de la superficie. Un trabajador tocó la pared con su guante y retiró la mano rápidamente, cubierta de polvo negro. No dijo nada, solo miró a los demás sacudiendo la cabeza con nerviosismo. A mitad de la escalera, uno de los hombres se detuvo y se inclinó hacia la madera, frunciendo el ceño. «¿Ven esto?», susurró. Los otros miraron. Había rayaduras en el marco de la puerta, profundas pero tenues como hechas por algo afilado o manos desesperadas. Nadie preguntó cómo habían llegado allí. No querían ponerlo en palabras. Los peldaños los llevaron más abajo hasta que el aire se volvió frío. Sus respiraciones formaban nubes que se desvanecían al instante. Cada sonido se volvía más intenso. Botas raspando el suelo, crujido de la madera, el leve tintineo del cristal de las linternas. Finalmente alcanzaron el suelo del sótano. El espacio se abrió ante ellos, un cuarto tragado por la sombra. Las linternas parpadeaban sobre las paredes, revelando formas amontonadas en las esquinas. El polvo flotaba en los haces de luz, cayendo como ceniza fina. Permanecieron inmóviles, esforzándose por ver. El silencio se prolongó hasta que uno exhaló con fuerza, murmurando:
Parece que no deberíamos estar aquí. La frase cayó pesada en la habitación, sin respuesta. Se movieron con cuidado, el crujir de sus botas sobre los restos de yeso roto. El goteo se escuchaba más claro, proveniente de algún rincón oscuro fuera del alcance de sus luces. Más manchas aparecían en las paredes, largas y oscuras, cuyo origen nadie se atrevía a nombrar. Las sombras se aferraban a los rincones, resistiéndose a revelar sus secretos. Y entonces los vieron. Viejos baúles apilados, su madera hinchada y agrietada, cerraduras de hierro corroídas por el óxido, cajas amontonadas, bordes desgastados por la descomposición, tapas hundidas bajo capas de polvo. Telarañas las unían como sudarios, envolviéndolas en silencio durante años. Los hombres se quedaron paralizados, mirando el montón olvidado. Estaba claro que nada de eso se había tocado en décadas, quizá más. El aire estaba tan quieto que podían escuchar el temblor de sus propias linternas. Uno finalmente susurró, con voz tensa: «Deberíamos abrirlas, ¿no?». Los demás dudaron, intercambiando miradas. La curiosidad y el miedo luchaban en sus ojos. Paso a paso, se acercaron a los baúles, linternas temblorosas. Cada movimiento levantaba polvo, formando nubes a su alrededor. El olor a podredumbre se intensificaba, mezclado ahora con algo metálico, agudo y extraño. Un trabajador extendió la mano, temblorosa, sobre la cerradura del baúl más cercano. Vaciló, tragando saliva. La luz de su linterna reveló rayaduras en la madera, grabados tenues, tal vez iniciales o algo más. Los demás se inclinaron, conteniendo la respiración. El silencio era absoluto, cada latido resonando en sus oídos. Allí, en las sombras del sótano olvidado, permanecían en equilibrio entre la decisión y el miedo, manos temblorosas al borde del descubrimiento. ¿Qué había dentro de esos baúles? El aire ya se sentía cargado, pesado con secretos esperando salir. La villa arriba podía estar llena de luz, flores y canto de pájaros, pero bajo tierra solo había oscuridad y la promesa de algo largamente enterrado, algo que quizá debía permanecer oculto para siempre. ¿Qué contenían? Mantente atento. Los baúles esperaban, silenciosos guardianes de la oscuridad, cubiertos de polvo y telarañas. La luz de las linternas los iluminaba, reflejando cerraduras oxidadas y la suave capa de telarañas que los unía. Ninguno de los hombres quería ser el primero en tocarlos, pero todos estaban demasiado cerca para retroceder. Un trabajador, con la mano temblorosa, limpió el polvo de la tapa del baúl más cercano. La madera crujió bajo su toque, protestando por la interrupción. Miró a los demás y murmuró apenas: «Se siente mal abrir esto». Otro se movió incómodo, la linterna temblando en su agarre. «Vinimos a revisar todo. Dejarlo cerrado no cambia que esté aquí». El primero vaciló solo un instante más antes de abrir la cerradura oxidada. El sonido fue agudo, sobresaltando en el silencio, resonando contra las paredes de piedra. Levantó la tapa lentamente, bisagras chirriando como un lamento olvidado. Dentro yacía el tiempo mismo. Encima, un paño doblado, antes blanco, ahora amarillento y frágil. Lo levantó con cuidado y debajo apareció una colección de objetos que atrajeron a los hombres, la curiosidad superando su incomodidad. Había papeles con bordes desgastados, palabras escritas con tinta desvanecida, algunos sellos oficiales de cera agrietada, pero aún adheridos a las páginas. Uno se inclinó, luz de linterna sobre las cartas, ojos abiertos de asombro. Esto pertenece a la familia», murmuró. Entre los papeles, joyas cuidadosamente guardadas en pequeños bolsillos de terciopelo reseco, anillos con piedras opacas, un broche ennegrecido pero aún bello, y un collar cuya cadena estaba rota. El tiempo había apagado su brillo, pero aún así conservaban algo que hablaba de valor y de recuerdos. Debajo de las joyas aparecieron telas, vestidos delicados, cuidadosamente doblados, con encajes devorados por las polillas y colores apagados por los años. Cuando uno de los hombres los apartó con cuidado, surgió un retrato. El marco estaba agrietado, la pintura desvaída. El rostro del lienzo devolvía la mirada con ojos silenciosos, parcialmente cubiertos por la sombra, pero con una expresión inquietantemente viva. Los hombres permanecieron inmóviles. Cada respiración parecía más pesada que la anterior. El retrato les resultaba desconocido, aunque la vestimenta sugería nobleza. Uno susurró con inquietud: «¿Por qué estaría esto aquí escondido de esta forma?». Abrieron otro baúl y los hallazgos se volvieron aún más perturbadores. En su interior había zapatos infantiles, increíblemente pequeños, atados con una cinta rígida por el paso del tiempo. También encontraron notas escritas a mano. La tinta estaba descolorida, pero las palabras aún se podían leer.
Hablaban de acontecimientos, recuerdos y temores. Algunas páginas llevaban firmas conocidas por la historia. Otras mostraban nombres que no significaban nada para ellos. Entre los objetos descansaba una pequeña caja de música, con la tapa astillada y sin llave. Uno de los hombres intentó darle cuerda de manera distraída, pero no emitió sonido alguno. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier melodía. Cuanto más profundizaban, más inquietantes se volvían los objetos. Apareció un diario, con páginas húmedas y tinta corrida hasta volverse manchas ilegibles. Fotografías antiguas, sepia y borrosas, mostraban rostros desconocidos. Aún así, sus miradas parecían seguir a los hombres mientras se movían. Cartas atadas en paquetes estaban esparcidas por el fondo del baúl. Algunas iban dirigidas a miembros de la familia real, otras a personas sin identificar. Las palabras hablaban de lealtad, miedo y secretos. El tono era irregular, algunas frases rozaban la desesperación. Los hombres intercambiaron miradas. La incomodidad crecía con cada descubrimiento. Cada objeto parecía formular una pregunta sin ofrecer jamás una respuesta. ¿Por qué estaban estas cosas encerradas bajo la villa, ocultas como si nunca debieran ser encontradas? Uno de los trabajadores cerró el baúl de golpe y dio un paso atrás, pálido. «Esto no debería estar aquí. Alguien quiso deshacerse de todo esto». Otro negó lentamente con la cabeza. «O protegerlo». Quizá ambas cosas. La luz de las linternas parpadeó, proyectando sombras que danzaban por las paredes como si escucharan. Las respiraciones se volvieron más cortas, los movimientos más lentos. La curiosidad que antes los impulsaba ahora se mezclaba con un miedo opresivo que les cerraba el pecho. Se volvieron hacia el último baúl. Era más grande, con una cerradura más robusta y una madera más oscura. Forzarlo llevó más tiempo. Cada golpe contra el cerrojo resonaba por la sala como un trueno. Finalmente, la tapa se abrió con un crujido, liberando un olor más intenso, metálico y desagradable. Dentro había más documentos, sobresellados y atados con cuerda. El papel amarillento pero intacto. Encima reposaba una bandera doblada, rígida, con colores apagados por los años. Debajo, más retratos. Rostros pintados con tal detalle que parecían respirar. Sin embargo, ninguno coincidía con los retratos conocidos por la historia. Los hombres se inclinaron sobre el contenido, en completo silencio. Cada hallazgo los sumergía más en la inquietud. Los objetos contaban historias sin principio ni final claro, fragmentos de vidas deliberadamente ocultas. «No deberíamos haber tocado esto», susurró uno, pero nadie se movió. Estaban atrapados entre el temor y el asombro. No podían negar la atracción de lo que tenían delante. Cada objeto parecía murmurar secretos, historias alteradas, verdades que nadie quería pronunciar, y aún así, algo permanecía incompleto. El propio espacio parecía contener más, como si aquellos objetos fueran solo la superficie de lo que el sótano realmente custodiaba. Sus miradas se dirigieron a las sombras más allá del alcance de las linternas. El silencio se volvió más opresivo, el goteo del agua más fuerte, el aire más frío. Sabían, aunque ninguno se atrevía a decirlo, que aún quedaba algo por descubrir. El hallazgo de baúles y tesoros ocultos debería haber traído alivio. Debería haber explicado el misterio. Pero en lugar de eso, dejó sus corazones inquietos. Arriba, la villa podía ser un lugar de sol, risas y flores. Pero allí abajo, en la oscuridad, habían tocado algo con un peso mucho mayor que el polvo. El peso del silencio. El sótano había cambiado. Ya no era solo piedra, polvo y quietud. Se sentía vivo. El aire parecía más denso, presionando la piel como si cargara algo invisible. Cada respiración costaba más, como si el espacio se encogiera a su alrededor. Las linternas parpadeaban de forma extraña, su luz deformándose de maneras inexplicables. Las sombras se alargaban demasiado, extendiéndose por las paredes como dedos torcidos. El polvo giraba en espirales, aunque no soplara ningún viento. Los hombres se agruparon, con los ojos recorriendo nerviosos los rincones oscuros. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Uno de ellos se movió inquieto, la linterna temblando en su mano. Su voz rompió la quietud, débil y tensa. «No me gusta esto. Siento como si alguien nos estuviera observando». Los demás siguieron su mirada hacia la oscuridad. Nada se movía. Solo telarañas colgaban espesas, inmóviles, como si esperaran. Las cortinas colgaban raídas y el brillo apagado del metal oxidado asomaba entre la penumbra. Aún así, permanecía aquella sensación inquietante, esa certeza fría y punzante de que ojos invisibles los observaban. Otro de los hombres dejó caer su linterna con un golpe seco. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa. Sacudió la cabeza y se enderezó, intentando sonar firme, aunque su voz se quebró.
No más. Hemos visto suficiente. No voy a continuar. Las escaleras detrás de él parecían tirar de su cuerpo. Una salida. Un salvavidas. Los demás dudaron. La curiosidad los tentaba, pero también el miedo. Sus pies permanecieron clavados en el polvo, respirando con dificultad. Entonces, el silencio se rompió. Gota, gota, gota. En algún lugar más profundo, el agua caía constantemente, golpeando la piedra con un eco hueco. Al principio parecía inofensivo, casi tranquilizador, pero luego surgió otro sonido, un leve rasguño, agudo, irregular, como uñas arrastrándose lentamente sobre la madera. Comenzaba y se detenía, luego volvía a sonar. Los hombres se paralizaron. Nadie habló. El ruido se filtró en sus huesos, haciendo que la piel se erizara. El sótano se volvió más frío. Los vellos de sus brazos se levantaron como si dedos invisibles los tocaran. Entonces surgió algo más. Un susurro bajo, casi como un aliento. Tal vez era solo el viento colándose por grietas en la piedra, pero se sentía deliberado. Demasiado cercano, demasiado humano. Los trabajadores elevaron sus linternas, moviéndose como uno solo, inspeccionando las paredes, y entonces lo vieron. Una puerta. Estaba oculta tras telarañas y capas de polvo, al fondo de la pared más lejana, más pequeña que la que habían forzado antes, pero más pesada y oscura. La madera mostraba siglos de edad, el marco reforzado con hierro. Las telarañas que la cubrían eran densas, intactas, como si nadie hubiese puesto la mano allí durante generaciones. La vista los atrajo a pesar del miedo. Un hombre extendió la mano, temblorosa, apartando las telarañas. Tras el velo de polvo apareció el tirador de hierro, frío, rígido, poco acogedor. Intentó levantarlo, pero no se movió. Estaba cerrado. El grupo se acercó, pálido bajo la luz de las linternas. Nadie dijo nada. La pregunta flotaba entre ellos, pesada, tácita, pero clara. ¿Deberían abrirla? ¿Verían? El hombre que ya se había apartado sacudió la cabeza con fuerza, su voz rápida, casi desesperada. No. Lo que esté detrás de eso, déjenlo ahí. Algunas puertas están cerradas por una razón, pero otro apretó la mandíbula. Sus ojos se fijaron en el marco de hierro, como si lo llamara. Su voz era firme, aunque la garganta se le tensaba. Y si dejarlo así empeora las cosas. Ya hemos llegado hasta aquí. El silencio que siguió fue aplastante. El sonido de rasguños había cesado, pero de alguna manera la quietud se sentía peor. Se presionaba contra sus oídos, contra sus pechos. Cada segundo que pasaba hacía que la puerta pareciera más pesada, más viva. Uno de los trabajadores levantó su herramienta, presionándola contra la cerradura. Miró a los demás y habló con voz baja, cargada de tensión. Si nos vamos ahora, siempre nos preguntaremos. Mejor saberlo. Los otros se movieron. Respiraciones desiguales. El miedo competía con la curiosidad. Sus corazones latían tan fuerte que parecía que el sonido mismo podría despertar algo oculto. Finalmente, sin otra palabra, golpeó. Metal contra metal. El ruido atravesó el sótano como un trueno, rebotando de pared a pared. La cerradura de hierro gimió, resistió, y luego cedió. El sonido era final, irreversible. Los trabajadores se congelaron, las linternas temblando en sus manos. La pesada puerta estaba frente a ellos, lista para ceder. La decisión estaba tomada. La curiosidad había ganado. Pero en ese instante, cada hombre sintió la misma verdad susurrando en su interior. Lo que exige la curiosidad siempre tiene un precio. Y el precio esperaba en la oscuridad. La cerradura cedió con un último chasquido, resonando en la cámara de piedra como una advertencia. Los hombres se quedaron inmóviles, herramientas aún en mano. El silencio posterior era pesado en sus oídos. Nadie se movió. La cerradura rota colgaba floja, y la puerta, hinchada por la humedad, temblaba levemente como si resistiera a abrirse. Uno de los trabajadores levantó su linterna, la llama temblando. «Bueno, ahora está abierta», murmuró, más con miedo que con triunfo. Otro presionó su hombro contra la madera, y con un gemido que rasgó el aire, la puerta cedió lentamente, arrastrándose por el suelo de piedra hasta revelar un rincón de oscuridad aún más profundo que el que ya ocupaban. Un aire frío y pesado se escapó, con un olor que los hizo retroceder. Decadencia, viejo, rancio, con un matiz metálico que se adhería a la garganta. Las linternas se alzaron más alto, avanzaron uno a uno cruzando el umbral hacia la cámara oculta. El espacio era más pequeño que el anterior, pero infinitamente más inquietante. Las paredes lloraban humedad. La piedra estaba manchada, con corrientes oscuras que descendían como ríos de sombra. El aire era más frío, mordiendo la piel, como si el lugar rechazara el calor.
Sus luces iluminaron los primeros objetos, y la inquietud se intensificó. Muebles rotos estaban esparcidos por el suelo. Sillas partidas en astillas, una mesa colapsada a un lado, patas quebradas. Telas que alguna vez fueron ricas, colgaban hechas jirones, devoradas por el tiempo y la humedad. Una pesada cortina se doblaba en una esquina, casi partida por la mitad, con los bordes arrastrándose sobre el suelo como brazos inertes, y entonces aparecieron los espejos, agrietados, astillados, inclinados, apoyados contra la pared. Los espejos se alineaban en líneas torcidas, su vidrio reflejaba la luz de las linternas en fragmentos, deformando los rostros de los hombres en figuras retorcidas. Algunos estaban tan rotos que solo mostraban astillas afiladas como dientes listos para morder. Los trabajadores avanzaban con cuidado, cada crujido de sus botas resonando con demasiada fuerza. Uno murmuró entre dientes: «Parece que alguien intentó borrar este lugar». El haz de otra linterna recorrió el extremo de la sala, deteniéndose sobre un paquete que descansaba en una silla caída. Papeles atados con cuerda, bordes enrollados y oscurecidos por el tiempo. El hombre más cercano extendió la mano, dudando antes de levantarlos. El fardo era más pesado de lo esperado, el papel húmedo, pero aún intacto. Se acercaron todos mientras desataba la cuerda. La primera hoja se abrió con un suave crujido. La tinta estaba desvanecida, pero legible. Era un diario, o tal vez un conjunto de cartas. La escritura comenzaba ordenada, con líneas limpias que hablaban de asuntos cotidianos, notas diarias, pequeñas cuentas. Pero a medida que pasaban las páginas, la caligrafía cambiaba. Los trazos se volvían irregulares, las palabras se imprimían con más presión, letras quebradas en formas apresuradas, dentadas, las frases se fragmentaban, cortas y rápidas, como si hubieran sido escritas con miedo o prisa. La luz de la linterna iluminaba la tinta temblorosa de ciertas palabras: traición, silencio, peligro. Frases repetidas una y otra vez, grabadas más profundo en el papel, como si el autor hubiera querido que perduraran. Las últimas páginas eran casi ilegibles. La tinta corrida, palabras rotas. La última entrada terminaba a medias, como si la mano que la escribía hubiera sido interrumpida. El hombre que sostenía el diario lo bajó lentamente, pálido. «Alguien escondió esto a propósito», susurró. No querían que se encontrara. Los demás miraron a su alrededor de nuevo, la inquietud espesándose, los muebles rotos, las telas desgarradas, los espejos fragmentados. Todo parecía menos fruto del abandono y más de la destrucción deliberada, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de lo que alguna vez existió allí. Uno de los hombres dio un paso atrás hacia la puerta, sacudiendo la cabeza. «No deberíamos quedarnos. Esto no es para nosotros. Ya hemos visto demasiado». Sin embargo, otro se inclinó sobre los papeles, los ojos fijos en la escritura desesperada. «Si nos detenemos ahora, nunca sabremos lo que significaba. ¿Por qué encerrarlo si no era importante?» La discusión flotó en el aire, pesada y afilada. El miedo los empujaba a irse, pero la curiosidad los mantenía atados a la sala. El goteo del agua resonaba de nuevo, más fuerte, como si respondiera a su indecisión. Una brisa ligera, o algo similar, se coló por las grietas de la piedra, haciendo que la cortina desgarrada se moviera como si algo invisible hubiera pasado. Las linternas parpadearon, las sombras saltaron sobre los espejos rotos, retorciéndose en formas casi vivas. Cada hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, la certeza de que la cámara contenía algo más que madera rota y papeles dispersos. Las páginas del diario temblaban en la mano que las sostenía. Las palabras de la última hoja visible devolvían la mirada, irregulares y agudas. No explicaban nada, solo advertían. El trabajador en la puerta habló de nuevo, más firme esta vez. «Deberíamos dejarlo. Hay cosas que es mejor que permanezcan donde fueron puestas», pero los demás permanecieron enraizados, mirando hacia las sombras más allá de la luz de las linternas, incapaces de alejarse. La cámara había revelado solo parte de sus secretos, y esos secretos ya los habían atrapado. Susurros en las páginas. La pequeña sala estaba fría, el aire quieto y cortante, como si hubiera contenido la respiración durante años. El polvo flotaba en delgados rayos de luz de las linternas, danzando como espíritus inquietos en la penumbra. Sobre el suelo agrietado yacía un paquete de cartas atadas con un lazo tan frágil que se deshacía al tocarlo. Junto a él reposaba un grueso diario encuadernado en cuero, la cubierta suave por el uso y el tiempo, el lomo agrietado como si se hubiera abierto demasiadas veces en momentos de angustia. Uno de los trabajadores se inclinó quitando el polvo, sus dedos temblaban al levantar el diario. El cuero estaba húmedo en algunos puntos y un leve olor a moho se elevaba de él. Al abrir la primera página,
La tinta se había corrido sobre las fibras. Las palabras borrosas aún eran legibles. La escritura era delicada, curvada, pero había algo de frenesí bajo la gracia. Las primeras entradas parecían ordinarias, pero llevaban un peso extraño. Hablaban de secretos, de alguien que vigilaba, de miedos ocultos tras sonrisas educadas. Las frases se repetían de manera inquietante. Una línea decía: la confianza está rota. La traición camina entre nosotros. Otra página susurraba: no puedo revelar la verdad, arruinaría todo. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. La sala parecía más oscura ahora, el frío más penetrante. El goteo del agua desde algún rincón profundo resonaba como un reloj. Pasaron más páginas. Las palabras se volvían más agudas, apresuradas, como si la mano del escritor temblara con cada trazo. Se mencionaba a alguien cercano, mentiras susurradas en cenas, discusiones calladas tras puertas cerradas. La voz en el papel hablaba de un peso que jamás podría compartirse, de proteger algo a toda costa. Una entrada, escrita con tinta tan espesa que traspasaba la hoja, declaraba: el sótano guarda lo que el mundo jamás debe ver. El hombre que sostenía el diario palideció y murmuró: esto no está bien. Otro trabajador tomó el paquete de cartas, desatando el lazo. El papel crujió en los pliegues, tan frágil como hojas de otoño. La caligrafía era la misma, pero el tono se volvía más desesperado. Las cartas no tenían nombres, solo iniciales, y hablaban de reuniones en lugares secretos, advertencias susurradas, amenazas que nunca vieron la luz del día. Una decía: si esto se descubre, no solo me destruirá a mí, sino a todos ellos. La sala parecía cerrarse a su alrededor. Cada línea que leían se apretaba más en sus corazones. Algunas palabras habían sido tachadas violentamente, otras corridas como si el escritor hubiera llorado mientras escribía. Una entrada inconclusa terminaba en medio de la frase, la tinta desvaneciéndose como si la mano hubiera sido arrancada. El silencio llenó la cámara. Los trabajadores miraban el diario y las cartas, su peso aplastante como una piedra sobre sus pechos. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de ellos. Uno murmuró casi suplicando: no debimos abrir esto. Estas páginas nunca debieron encontrarse. Pero otro sacudió la cabeza con firmeza: si lo dejamos, si lo destruimos, la verdad muere aquí. Y tal vez eso era lo que alguien había querido. Pero, ¿no era eso lo que lo hacía aún peor? El debate creció en susurros afilados. Un trabajador, con la voz quebrada, insistía en arrojar todo de nuevo al baúl y cerrar el sótano para siempre. Otro argumentaba que habían tropezado con algo más grande que ellos, algo que debía mostrarse, no esconderse. El diario yacía abierto en el suelo, sus palabras crudas y acusadoras, como desafiándolos a actuar. El silencio se prolongó, roto solo por el sonido de su respiración. Sentían ojos sobre ellos, aunque la sala estaba vacía. Las paredes parecían inclinarse, los espejos rotos reflejaban solo fragmentos de sus rostros, deformados e inestables. Cada rincón de la cámara albergaba sombras que se movían cuando nadie las miraba directamente. Finalmente, uno de ellos murmuró lo que todos pensaban: esto no es solo historia, esto es peligro. Las palabras quedaron flotando en el aire frío. Nadie respondió. Sus corazones latían con fuerza, las linternas parpadeaban, y el diario permanecía donde estaba, vivo en su silencio, susurrando secretos demasiado pesados para guardarse, demasiado peligrosos para revelarse. En ese instante, el sótano dejó de sentirse como una habitación bajo la villa. Era una trampa, un lugar construido para enterrar la verdad viva. Los trabajadores sabían algo con certeza: lo que estaba escrito en esas páginas había sido ocultado por una razón. Y ahora que había sido descubierto, nada volvería a sentirse seguro. Un ruido repentino rompió la quietud. Algo metálico cayó entre las sombras, resonando por la cámara. Todos se congelaron. Sus lámparas temblaban en sus manos. Uno murmuró: nadie tocó eso. Las sombras parecían moverse, balanceándose contra las paredes, aunque las lámparas permanecían firmes. Las telarañas colgaban densas, pegándose a su piel como si quisieran retenerlos. Cada respiración era superficial. Cada sonido se amplificaba en el silencio. El más joven de ellos dejó caer su linterna y retrocedió hacia las escaleras. Me rindo, dijo con firmeza. Esto no es seguro, debemos irnos. Pero otro negó con la cabeza, mandíbula tensa. Ya hemos llegado demasiado lejos. No podemos detenernos. Lo que sea que esté aquí abajo fue escondido por una razón. ¿No quieres saber cuál? El grupo se dividió. La mitad atraída por la curiosidad, la otra mitad aferrándose a la idea de escapar. El miedo chocaba con la determinación. Susurros temblorosos llenaban la cámara, voces vacilantes pero obstinadas. La casa parecía escuchar, su silencio más profundo que antes,
como si quisiera que discutieran hasta ceder. Un movimiento en la pared lejana rompió nuevamente la quietud. Al principio, apenas perceptible, como un suspiro, hasta que el haz de una linterna iluminó una sección de piedra distinta. A diferencia del resto de las paredes agrietadas, esta era más lisa, más nueva, como si alguien la hubiera sellado deliberadamente. Se acercaron, pasando las manos por la superficie. La piedra estaba más fría y, al golpearla suavemente, el sonido hueco hizo latir sus corazones más rápido. «Hay algo detrás», susurró uno. La decisión se tomó en silencio. Sacaron herramientas y comenzaron a trabajar, manos temblorosas golpeando la pared. Cada impacto resonaba como un trueno, como si la villa misma protestara. El polvo llenó el aire, dificultando la respiración, pero no se detuvieron. La curiosidad los había unido más fuerte que el miedo. Finalmente, la pared cedió. Se abrió una grieta y un aire más frío se filtró. Olía a decadencia y tiempo. Un eco hedor que hizo a uno retroceder, mientras otro avanzaba, retirando más piedras, hasta que un oscuro espacio se abrió ante ellos. Por un instante, nadie se movió. El silencio era insoportable. Luego, con linternas en alto, entraron en el espacio oculto. La cámara más allá era más pequeña, pero de algún modo más pesada. La cámara parecía comprimida, como si la oscuridad misma pesara sobre ellos. El aire estaba denso, húmedo y olía a moho antiguo, a madera podrida y a algo metálico que les subía por la garganta. Las linternas iluminaban poco, apenas dejando ver los contornos de los objetos dispersos. Muebles caídos, cajas apiladas, telas raídas. Cada sombra parecía moverse, aunque no hubiera nadie. Avanzaron con pasos lentos, midiendo cada movimiento. Los tablones del suelo crujían con un sonido seco que resonaba en la pequeña sala. Cada gota de agua que caía desde alguna grieta lejana parecía un martillazo en sus oídos. El frío se colaba por sus ropas, haciendo que sus respiraciones se volvieran rápidas y superficiales. Entre los escombros, un baúl grande y pesado llamó su atención. La madera estaba oscura, agrietada y húmeda, con cerraduras corroídas por el tiempo. Uno de los hombres extendió la mano con temblor, palpando la superficie rugosa. La cerradura cedió con un crujido metálico que resonó por toda la cámara. Al abrirlo, un hedor más fuerte los golpeó, mezcla de polvo, humedad y metal oxidado. Dentro, encontraron objetos que hablaban de vidas pasadas, cartas atadas con cuerdas que se deshacían, fotografías amarillentas de rostros desconocidos y, sobre todo, diarios y documentos cuidadosamente guardados. Uno de los hombres recogió un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. Al abrirlo, la tinta casi borrada revelaba palabras que temblaban en el papel. La escritura era firme al inicio, pero pronto se tornaba apresurada, irregular, como si la mano que escribía hubiera estado nerviosa o aterrorizada. Las palabras hablaban de secretos, de vigilancia, de conspiraciones silenciosas. Cada página transmitía una urgencia sofocante. Frases cortas, fragmentadas, repetidas. Traición, miedo, silencio. «Esto no estaba destinado a que lo veamos», murmuró uno de los hombres, su voz apenas audible. «Alguien quiso ocultarlo para siempre». El silencio volvió a caer sobre la cámara, pesado, casi tangible. El frío se hacía más intenso, el aire parecía comprimido. La otra mitad del grupo se acercó a las cartas y los documentos, incapaz de resistir la curiosidad que los atraía. Las cartas hablaban de reuniones secretas, amenazas que nunca salieron a la luz, advertencias susurradas en pasillos vacíos. Una de ellas les decía con claridad estremecedora: «Si esto se descubre, no solo me destruirá a mí, sino a todos los que conocen la verdad». El grupo se quedó inmóvil, la tensión cargando el aire como un peso físico. Algunos querían retroceder, otros querían profundizar. La sensación de estar observados se intensificaba, aunque la cámara estaba vacía. Cada sombra parecía respirar, cada sonido resonaba más fuerte, amplificado por la expectación y el miedo. Finalmente, una voz quebrada habló. «No podemos dejarlo así. La verdad debe saberse». Otro negó con la cabeza, con la mandíbula tensa. «Si seguimos, no hay vuelta atrás. Pero si nos detenemos, la historia se perderá para siempre». El debate quedó suspendido mientras un nuevo sonido cortaba el aire. Un golpe sordo desde la pared más lejana. Todos contuvieron la respiración. Sus linternas temblaban en las manos, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían querer tragarlos. Uno de los hombres avanzó hacia la pared, palpando la superficie. La piedra estaba más fría que el resto y, al golpearla ligeramente, sonó hueco. «Algo hay detrás de esto», susurró. Sacaron herramientas y comenzaron a golpear la pared, cada impacto resonando como un trueno contenido.
El polvo se elevó, llenando sus pulmones, pero nadie se detuvo. Finalmente, la pared cedió. Se abrió un espacio oscuro, del que emanaba un aire aún más frío, cargado de decadencia y tiempo acumulado. Los hombres retrocedieron un paso, luego avanzaron uno a uno, iluminando con sus linternas la abertura. El espacio reveló un sótano dentro del sótano, más pequeño, más claustrofóbico, pero con un peso casi tangible. Allí los objetos parecían concentrar toda la historia de secretos, miedos y traiciones que habían sido ocultos durante décadas. Las paredes húmedas y manchadas parecían absorber la luz, y el silencio estaba tan cargado que podía sentirse en los huesos. Cada paso que daban hacía crujir el suelo bajo ellos. Cada respiración era un recordatorio de lo frágil de su situación. Y en ese momento, comprendieron que lo que habían descubierto ya no era solo historia. Era un testimonio vivo de secretos prohibidos, de vidas que alguien había querido enterrar, de verdades demasiado peligrosas para ser contadas. La oscuridad los envolvía, y la sensación de que el sótano mismo los observaba se hacía cada vez más intensa. Allí, en ese espacio oculto, la villa había dejado de ser un lugar de sol y flores. Ahora, era un guardián silencioso de lo que jamás debía salir a la luz.